este video vamos a hablar de la arteria maxilar interna, que es una rama terminal de la carótida externa. Esta describe una bifurcación medial que va a penetrar en la fosa infratemporal y terminar en el agujero fenopalatino. Pero antes de ingresar en la fosa infratemporal, va a atravesar el ojal retrocondilio. ¿Qué es el ojal retrocondilio? El ojal retrocondilio es un espacio que va a quedar entre el cuello del cóndilo, que acá no se puede observar porque está cortado, y el ligamento esfenomandibular. A nivel de este sitio va a tener relación con la vena maxilar interna por superior y con el nervio auriculotemporal. Entonces, nervio, vena y arteria. Sigamos con su recorrido. Atraviesa el ojal retrocondilio, penetra en la fosa infratemporal, recorre los fascículos del pterigoideo lateral, asciende por la tuberosidal maxilar para terminar en el agujero esfenopalatino. ¿Cuáles son sus ramas colaterales? Estas las vamos a dividir en 4 grupos. El primer grupo son las que se generan anterior al cuello del cóndilo y medial al pterigoideo lateral. Entonces, acá tenemos el cuello del cóndilo y el pterigoideo lateral que está cortado. Estas ramas, que son 3, la timpánica, la meningia media y la meningia accesoria, se van a originar anterior al cóndilo, al cuello del cóndilo, y medial al pterigoideo lateral, que está cortado. Entonces, tenemos la arteria timpánica que se dirige hacia superior y posterior, va a llegar a la cisura de Glaser o fisura petrotimpánica para irrigar la cavidad timpánica. Luego tenemos la arteria meningia media, que va a ascender, va a penetrar en el agujero espinoso y se va a dividir en 2 ramas, una anterior o frontal y otra posterior o parietal. Esta va a irrigar la dura madre, la fosa craneal anterior y media. Y por último, de este grupo tenemos la arteria meningia accesoria, que va a ascender, va a penetrar en el agujero oval y va a irrigar la dura madre y el ganglio de Gasser. Luego tenemos el segundo grupo, que es lateral al músculo pterigoideo lateral. Entonces, este segundo grupo son 4 subramas colaterales. Entonces, acá tenemos el pterigoideo lateral, estas van a estar lateral. Tenemos la arteria alveolar inferior. Esta se dirige hacia inferior, va a penetrar en el conducto infraorbitario y va a dar 3 ramas. Acá podemos observar la arteria miloioidea, la arteria lingual, que no se puede observar acá, y la arteria dentaria inferior, para las piezas dentarias inferiores. Y sus terminales que vamos a tener son la mentoniana y las incisivas. Esta arteria va a irrigar la mandíbula, los dientes inferiores y la encía. Entonces, mandíbula, dientes inferiores y la encía. Luego tenemos la arteria pterigoidea, que se va a distribuir por los músculos pterigoideos, como se puede observar acá. Luego tenemos la arteria temporal profunda posterior. Esta asciende por la cara posterior del músculo temporal y va a irrigar al músculo temporal, el fascículo posterior. Y por último, tenemos la arteria massetérica, que en la imagen anterior no la veíamos. Esta desciende y va a ir a irrigar al músculo massétero. Entonces ya vimos estos 2 grupos, ahora nos queda el tercero, que es próximo a la tuberosidad del maxilar. Entonces, próximos a la tuberosidad del maxilar, que la podemos observar aquí. La primera arteria es la bucal. Esta arteria bucal se va a dirigir al músculo buccinador y a la mejilla para irrigar la mucosa bucal. Luego tenemos la arteria temporal profunda anterior, que se va a dirigir al fascículo anterior del músculo temporal. Una tercera arteria, que es la arteria alveolar superior posterior, que se va a dirigir desde la tuberosidad del maxilar a los conductos alveolares, distribuyéndose en los molares superiores y en el seno maxilar. Y por último, de este grupo tenemos la arteria infraorbitaria, que nace en la entrada de la fosa pterigomaxilar, va a ingresar en la cavidad orbitaria, donde se va a transcurrir por el surco infraorbitario
entrará por el conducto infraorbitario y dará sus ramas terminales a nivel del agujero infraorbitario. ¿Qué va a irrigar? Va a irrigar a los dientes incisivos, al canino, a los premolares, a la encía, al maxilar, al párpado inferior y a la mejilla. Y por último tenemos el cuarto grupo que viene en el trasfondo de la fosa ya pterigomaxilar. Entonces tenemos la fosa pterigomaxilar y la primera rama es la palatina descendente. Esta rama va a descender por el conducto palatino y va a dar dos ramas, una palatina mayor y una palatina menor, que van a ingresar por los agujeros del hueso palatino. La palatina mayor se ve en este circulito, va a irrigar al paladar duro y la palatina menor al velo del paladar o paladar blando. Luego tenemos la arteria conducto pterigoideo o faringe ovidiana, que va a irrigar a la mucosa de la faringe. Y por último, la pterigopalatina, que va a ir a irrigar a la mucosa de la bóveda faríngea por el conducto palato-vaginal. Y para terminar, la arteria esfenopalatina, que es rama terminal de la maxilar interna. Esta va a entrar por el agujero esfenopalatino y se va a dirigir a las fosas nasales. Va a tener dos ramas, una rama nasopalatina y una rama lateral. Acá se puede observar que entran en la cavidad nasal y la rama medial o nasopalatina, podemos ver acá, que va descendiendo. Va a descender de superior a inferior por todo el tabique nasal y va a ingresar por el agujero nasopalatino para irrigar la bóveda palatina. Y por último, las ramas laterales de la arteria esfenopalatina, que es para la pared lateral de las fosas nasales. Eso es todo.